Era parcialmente ciega cuando mi esposo me dio papeles para firmar. Mi hija de 9 años gritó, no. En ese instante, el mundo que ya era un borrón de sombras se tiñó de rojo sangre. Y supe que Javier no solo me robaba la vista, sino el alma entera. Firmé con una sonrisa que ocultaba el veneno que empezaba a bullir en mis venas. Porque la venganza, como el vino manchego, se saborea mejor cuando ha fermentado en la oscuridad. Me llamo Elena Vargas, y mi vida en Madrid era un tapiz tejido con hilos de normalidad hasta que el destino decidió cortarlos uno a uno. Vivíamos en un apartamento modesto en el barrio de Malasaña. Ese rincón bohemio donde las paredes grafiteadas susurran historias de amores rotos y sueños aplazados. Javier, mi esposo desde hacía 12 años, era un contable anodino en una firma de abogados del centro, con esa sonrisa que desarmaba a cualquiera y unos ojos que ahora sé que mentían como un político en campaña. Sofía, nuestra hija, era el sol que iluminaba mis días nublados. A los 9 años, ya tenía esa intuición feroz de las mujeres españolas, heredada de mi abuela andaluza, que podía oler la falsedad a kilómetros. Todo empezó 6 meses atrás, en una consulta oftalmológica rutinaria. Glaucoma agudo, me dijo el doctor con esa frialdad clínica que odian los pacientes. Progresivo, irreversible. Perderá visión periférica primero, luego central si no actuamos. Javier me sostuvo la mano esa tarde, prometiendo que nada cambiaría. Somos un equipo, Elena. Yo te guío. Y yo le creí, como la tonta romántica que era, criada en las novelas de Carmen Laforet que mi madre me leía en voz alta en las noches de Sevilla. Pero el glaucoma no fue el único ladrón. Javier empezó a llegar tarde, con excusas que olían a perfume barato y mentiras envueltas en besos. Reuniones con clientes, decía, mientras yo palpaba las sábanas frías de su lado de la cama. Sofía notaba todo, era como un radar infantil. Papá huele a flores. Mamá, me susurró una noche, acurrucada contra mí. Reí, achacándolo a su imaginación. Error mío. Grave error. Aquella mañana de octubre, el sol entraba a raudales por las persianas entreabiertas, pintando rayas doradas en el suelo de parquet. Yo estaba en la cocina, midiendo el café con manos temblorosas. Mi vista ya era un túnel estrecho, los bordes del mundo difuminados como en un sueño febril. Javier entró con un fajo de papeles, su voz suave como el aceite de oliva virgen. Firma esto, amor. Es para el banco, una refinanciación de la hipoteca. Nos dará aire. Extendió el bolígrafo, y yo lo tomé, sintiendo el peso de la ignorancia en cada trazo. Sofía irrumpió desde el pasillo, su mochila escolar colgando de un hombro, el pelo revuelto como un nido de pájaros. Sus ojos, grandes y marrones como los míos, se clavaron en los papeles. ¿Qué es eso, mamá? Javier la miró con esa impaciencia disfrazada de cariño. Nada, princesa. Ve a lavarte las manos. Pero ella no se movió. Se acercó, estirando el cuello, y entonces lo vio, el encabezado en letra pequeña. Solicitud de divorcio express y transferencia de bienes. No, gritó Sofía, arrancando las hojas de mi mano. El papel crujió como un trueno en la quietud de la mañana. Javier palideció, su máscara resbalando por un segundo. Yo me quedé helada, el bolígrafo cayendo al suelo con un tintineo metálico. El mundo se estrechó aún más, solo veía sus siluetas borrosas, pero oía el latido de mi corazón. Un tambor de guerra en el pecho. ¿Qué has hecho?, murmuré, más para mí que para él. Javier balbuceó algo sobre lo mejor para todos, sobre cómo mi enfermedad nos estaba ahogando, cómo él merecía una vida normal. Sofía sollozaba, aferrada a mis piernas. No firmes, mamá. Él no te quiere. Yo sí. En ese momento,
Algo se rompió dentro de mí. No fue la vista, que ya estaba rota, fue la fe. La fe en el hombre que juró amarme en la Signa Sending Health, en la iglesia de San Ginés, bajo el aroma de jazmines y promesas. Lo eché esa misma tarde. Vete, le dije. Mi voz un filo de navaja toledana. Empacó una maleta con prisas, murmurando disculpas que sonaban a excusas de cobarde. Sofía y yo nos quedamos solas en el apartamento, el silencio pesado como una losa. Esa noche, mientras la arropaba, ella susurró, «Mamá, ¿por qué papá es malo?» La abracé fuerte, sintiendo sus huesecitos frágiles contra mí. Porque algunos hombres olvidan lo que juraron. Mi amor. Pero nosotras no olvidaremos. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites y lágrimas. Llamé a mi hermana Carmen, que vive en Barcelona y es abogada de familia. «Venid», me dijo por teléfono, su voz ronca de tabaco y preocupación. «Esto huele a estafa». Carmen era mi ancla, la dura, la que había sobrevivido a un matrimonio tóxico y ahora luchaba por las mujeres traicionadas en los juzgados catalanes. «Javier no solo quiere divorciarse», me explicó cuando llegamos a su piso en el Eixample, con vistas a la Sagrada Familia que se erguía como un dedo acusador al cielo. Quiere todo, la casa, la custodia compartida que se convertirá en exclusiva, y tu pensión por invalidez. ¿Ha falsificado fechas en esos papeles? Me senté en su sofá de cuero rojo, el tacto áspero bajo mis palmas, mientras Sofía jugaba con los gatos de Carmen en el balcón. ¿Pero por qué?, pregunté, la voz quebrada. Carmen encendió un cigarrillo, exhalando humo como un dragón herido. Porque hay otra. Lo sé por una amiga en común. Se llama Laura, tu antigua compañera de facultad. La que siempre te envidiaba. Laura. El nombre me golpeó como un puñetazo. La rubia perfecta, la que bailaba flamenco con gracia felina en las fiestas de la universidad, mientras yo tropezaba con mis gafas gruesas. La que me sonrió en mi boda, diciendo, Javier es un afortunado. La rabia brotó entonces, un río de lava que me quemaba las entrañas. No era solo traición, era un complot, una daga clavada por la espalda por las dos personas en las que más confiaba. Esa noche, mientras Sofía dormía en la habitación de invitados, me senté en el balcón con una copa de Rioja, mirando las luces de la ciudad que se difuminaban en mi visión periférica. Te lo haré pagar, susurré al viento. A los dos. Con la misma moneda, pero multiplicada por 10. Carmen me ayudó a trazar el plan inicial. Primero, anula esa firma. Es inválida sin testigos adecuados. Presentamos una demanda de nulidad, y Javier contraatacó con emails fríos, hablando de mi bienestar y la carga que represento. Cada palabra era un latigazo. Sofía empezó a dibujar casas en llamas, figuras con cuernos. Para que papá se vaya al infierno, dijo, y yo la abracé, conteniendo las lágrimas. Pero la venganza no es un juego de niños. Requiere paciencia, como el cocido madrileño que se cuece a fuego lento. Empecé a investigar. Con mi vista menguante, usé la tecnología, apps de lectura de voz, contactos en la universidad donde enseñaba historia del arte antes del glaucoma. Llamé a un excompañero, Miguel, un jeque ético que ahora trabaja en ciberseguridad. Necesito correos, mensajes, pruebas, le dije. Él dudó, pero mi voz, ronca de determinación, lo convenció. Por las mujeres como tú, Elena. Dame una semana. Mientras tanto, Javier intentó acercarse a Sofía. La llevó a un parque en Barcelona, sin mi permiso. Y ella volvió llorando, dijo que tú estás loca, mamá. Que no me querrás más cuando estés ciega del todo. Esas palabras me destrozaron. Me encerré en el baño, golpeando el espejo hasta que mis nudillos sangraron.
viendo mi reflejo fragmentado como mi alma. ¿Cómo podía un padre decir eso? ¿Cómo podía un hombre que me vio nacer en la pobreza de Triana convertirse en este monstruo? La primera pista llegó de Miguel, un email de Javier a Laura, fechado meses atrás. Cariño, Elena está perdiendo la vista. Es el momento perfecto. Convéncela de firmar la transferencia. Y seremos libres. Mi estómago se revolvió. No era solo amorío, era un plan calculado, forjado en las sombras de moteles baratos en las afueras de Madrid. Adjuntos, extractos bancarios manipulados. Donde Javier desviaba dinero de nuestra cuenta conjunta a una offshore en las Islas Caimán. La furia me dio alas. Decidí no confrontarlos aún. No. La venganza verdadera es un teatro. Y yo sería la directora. Regresamos a Madrid, a nuestro apartamento que ahora olía a ausencia. Instalé cámaras ocultas y gracias a Miguel. Y esperé. Sofía se convirtió en mi aliada involuntaria. Contándome detalles inocentes, papá me dio un caramelo que sabía raro. Envenenado con mentiras, pensé. Una semana después, Javier llamó. Hablemos, Elena. Por Sofía. Acepté. Reuniéndonos en una cafetería en la Plaza Mayor, bajo el bullicio de turistas y el aroma de churros. Mi bastón blanco era mi escudo, pero mis oídos, afilados como cuchillos. Él llegó oliendo a colonia cara, su voz melosa. Lo siento. Fue un error. Volvamos. Mentira. Bajo la mesa, mi grabadora rodaba. ¿Error? Repetí. Mi voz un susurro venenoso. ¿O plan? ¿Javier? ¿Con Laura? Se atragantó con su café. Estás paranoica, tu enfermedad. Lo interrumpí, citando el email palabra por palabra. Su rostro se descompuso. Un castillo de naipes en tormenta. Elena, por Dios. Se levantó, tirando la silla, y huyó entre la multitud. Esa noche, envié la grabación a Carmen. Tenemos munición, me dijo. Pero yo quería más. Quería que sangraran. Empecé a contactar a la familia de Laura, su padre, un banquero conservador de Toledo, escandalizado por la puta que ensucia el nombre familiar. Semillas de discordia, plantadas con sutileza. Sofía, mi luz, empezó a preguntar ¿cuándo acaba esto? Mamá. La miré o lo intenté, enfocando su silueta borrosa y le dije pronto. Mi reina. Pronto verán que una ciega puede ver más que ellos. Pero en el fondo, el miedo me arrolla. ¿Y si perdía a Sofía en el proceso? ¿Y si mi venganza me convertía en el monstruo? Los meses siguientes fueron una danza macabra en los pasillos del juzgado de Madrid. Carmen lideraba la batalla legal. Yo era la testigo silenciosa. Y Javier, el villano que se retorcía como un gusano en la sal. La demanda por fraude conyugal avanzaba lenta, como el Guadalquivir en estío, pero cada audiencia era un golpe. En la primera, Javier juró ante el juez que yo era inestable mentalmente, citando mi glaucoma como prueba de delirios. Sofía, sentada en el banquillo de testigos, lo miró con ojos que echaban chispas. Papá miente. Él me dijo que mamá es una carga. El juez, un hombre canoso de bigote recortado, frunció el ceño. Punto para nosotras. Pero la victoria era pírrica. Javier contrató a un abogado carroñero, especialista en divorcios sucios, que desenterró trapos de mi pasado, mi breve afaire en la universidad, antes de Javier Nesere, con un profesor casado. Prueba de infidelidad crónica, argumentó, y aunque era antiguo, dolió como sal en herida abierta. Lloré esa noche en el baño, el agua caliente cascando sobre mi piel, mientras Sofía golpeaba la puerta. Mamá, no llores, eres la más fuerte. Fuerte. ¿Lo era? Mi vista se deterioraba, ahora solo veía un cono de luz, el resto un manto negro. Dependía de Epps para leer, de Carmen para navegar la ciudad.
¿Cómo pelear una guerra siendo prisionera de la oscuridad? La respuesta llegó en forma de aliada inesperada, Isabel, la madre de Laura. La contacté a través de un número que Miguel hackeó, obtuvo legalmente. Señora, soy Elena Vargas. Su hija está destruyendo mi familia. Silencio al otro lado. Luego un suspiro ahogado. Nos encontramos en un café discreto en el Retiro, bajo los plátanos que susurraban secretos al viento. Isabel era una mujer de 50, con el porte de una duquesa venida a menos, joyas discretas y ojos hundidos por noches en vela. Laura siempre fue ambiciosa, confesó, removiendo su té con manos temblorosas. Pero esto, robar a una amiga ciega, es vil. Me contó todo, cómo Javier y Laura se conocieron en una cena de exalumnos, cómo él se quejaba de mi carga, cómo planeaban una vida en Valencia, con el dinero de nuestra hipoteca. Quiere un yate. Él muy idiota. Rió amargamente Isabel. A cambio de mi silencio por ahora, prometió testificar contra ellos. Por mi hija. No por ti. Para salvarla de sí misma. Conflicto interno, Isabel amaba a Laura, pero el escándalo la aterrorizaba. La usé, claro. La venganza no perdona inocentes colaterales. Mientras, Sofía sufría. En la escuela, los niños murmuraban, tu papá es un ladrón. Ella volvía con moretones emocionales, dibujando ahora figuras con ojos vendados que blandían espadas. Como tú, mamá. La inscribí en clases de arte, para canalizar su rabia, pero yo la mía la guardaba para la noche, cuando tecleaba en mi ordenador con voz sintetizada, investigando las finanzas de Javier. Descubrí deudas, apuestas en casinos de Marbella, préstamos usureros. El contable perfecto era un jugador empedernido. Twist menor, usé eso para congelar sus cuentas, alegando riesgo para Sofía. Javier contraatacó con veneno personal. Me envió fotos por email, leídas por mi app, de él y Laura en la playa de la Costa Brava, besándose al atardecer. Esto es lo que te pierdes, decía el mensaje. El dolor fue un puñal, pero lo transformé en combustible. Respondí con una sola palabra, disfrútalo. Luego, anónimamente, envié las fotos al jefe de Javier. Despido inminente. Pequeña victoria. Pero el precio, Sofía oyó la llamada de su padre, gritando improperios. Maldita ciega, rugió él. Ella colgó, corriendo a mis brazos. No eres ciega, mamá. ¿Ves el corazón? Carmen advertía, no te consumas, Elena. La venganza es un fuego que quema al que la enciende. Pero ¿cómo parar? Cada noche soñaba con mi abuela, la gitana de Triana que maldecía a los traidores con ojos que veían el futuro. La sangre paga la sangre, murmuraba en mis sueños. Despertaba sudando, el corazón latiendo como un tambor flamenco. El clímax de esta fase llegó en Navidad. Javier exigió ver a Sofía para las fiestas. Acepté, vigilada por un detective privado que Carmen contrató. En el Parque del Retiro, nevada ligera cubriendo los senderos. Los vi o los intuí a través de la descripción del detective por walkie-talkie. Javier le dio un collar a Sofía, de parte de papá. Ella lo tiró al suelo. No quiero tus mentiras. Él la zarandeó. Un segundo de furia ciega. El detective intervino, grabando todo. Prueba de abuso. Esa noche, en casa, Sofía vomitó el pavo de Navidad. Sabe a veneno, mamá. La limpié, cantándole villancicos andaluces hasta que se durmió. Yo no pegué ojo. Al amanecer, llamé a Isabel. Tu hija necesita una lección. Le envié el video del parque. Horas después, Laura llamó a Javier. Histérica lo supe por la grabadora que él olvidó apagar en su coche, hackeado por Miguel. Mi madre lo sabe todo. Se va a enterar el banco de papá. Javier colapsó.
Me llamó. Voz rota, Elena. Por piedad. Lo perdí todo. Mentira. Aún tenía cartas. Piedad, repetí, riendo bajito. La piedad es para los débiles. Colgué, pero el vacío me invadió. ¿Era esto justicia? ¿O solo odio? La primavera trajo el siguiente acto. Laura, desesperada, me contactó directamente. Hablemos, Elena. Como amigas. Amigas. La ironía me erizó la piel. Nos encontramos en un bar de tapas en La Latina. El aire cargado de ajo y traición. Ella llegó perfumada, tacones resonando como disparos. Fue un arrebato, dijo, tocando mi mano. La retiré como si quemara. ¿Arrebato de 12 meses? Mientras yo perdía la vista. Confesó, Javier la sedujo prometiendo riqueza, pero ahora la amenazaba con exponerla si no lo ayudaba a recuperar el dinero. Es un monstruo. Yo asentí. Mi visión túnel enfocada en su silueta temblorosa. Únete a mí, entonces. Traiciónalo. Dudó, lágrimas cayendo. Por Sofía. Acordamos, ella proporcionaría pruebas de las deudas de Javier, a cambio de inmunidad en el divorcio. Pero la confianza es frágil. Esa noche, Miguel me alertó, Laura había estado buscando cómo envenenar sin dejar rastro en Internet. ¿Contra Javier? ¿O contra mí? Perenoye. Quizás. Pero en la guerra de sombras, todo vale. Sofía, ajena a todo, florecía. Ganó un concurso de dibujo, una mujer ciega con ojos en las manos, guiando a una niña por un laberinto. Somos nosotras, dijo. La colgué en la pared, mi talismán. El verano se acercaba, y con él, el verdadero clímax. Javier, acorralado, propuso un acuerdo, mitad de todo. Custodia compartida. Rechacé. Quiero justicia, no migajas. Carmen sonrió, bien. Vamos por el todo. El calor de julio en Madrid es un horno. El asfalto que se pega a las suelas como culpa no expiada. Yo caminaba con mi bastón. El sol un borrón cegador en mi túnel visual. Pero mi mente era un cristal afilado. Habíamos ganado la primera ronda, el juez ordenó una auditoría de las finanzas de Javier. Sus deudas salieron a la luz como ratas en un incendio, cientos de mails en casinos, prestados a usureros con conexiones en el submundo valenciano. El banco lo despidió formalmente, y su reputación, esa armadura de contable impecable, se resquebrajó. Laura cumplió, al menos al principio. Me envió documentos, transferencias a su cuenta, notas de amor que ahora leían como facturas pendientes. Te odio por esto. Me escribió en el último email. Pero él me destruyó primero. La usé, extrayendo cada gota de información. Isabel, su madre, testificó en una audiencia preliminar. Su voz temblorosa pero firme, mi hija fue manipulada. Pero Javier es el diablo. El juez, impresionado, inclinó la balanza a nuestro favor. Custodia exclusiva para mí. Pensión alimenticia triple. Javier se volvió salvaje. Empezó a acosarme, llamadas a medianoche. Mensajes que en mi leía en voz fría. Te arrepentirás. Puta ciega. Te quitaré a Sofía. Cambié números. Instalé alarmas. Pero el miedo se filtraba como humo. Una noche, oí pasos en el pasillo del apartamento. Mi corazón se aceleró. Agarré un cuchillo de cocina. El mengo resbaladizo en mi palma sudada. ¿Quién anda ahí? Grité. Silencio. Luego la risa de Sofía desde su habitación. Solo yo. Mamá. Pesadilla. La abracé, temblando. No era perenoye, era supervivencia. Carmen me recomendó terapia. Estás al límite, Elena. Fui a sesiones con una psicóloga en Chueca, una mujer menuda llamada Ana que olía a lavanda y escuchaba sin juzgar. La venganza es un ciclo, dijo. Rompe el tuyo.
Le conté todo, la traición, el plan, las noches en vela planeando el siguiente movimiento. Sientes poder, pero también vacío, diagnosticó. Tenía razón. Cada victoria era un vacío mayor. Sofía lo notaba. Mamá, sonríe de verdad. Intentaba, por ella, pero el odio era un parásito que me devoraba. El twist empezó con una llamada de Miguel. Elena, algo raro. En los archivos de Javier, hay un test de paternidad. Negativo. El mundo se detuvo. ¿Qué? Sofía no es su hija biológica. Lo supo hace un año. Por eso el divorcio. Quería usarlo como arma, pero no se atrevió. Aturdida, colgué. Corrí a la habitación de Sofía, tocando su rostro dormido. ¿De quién era? Recordé una noche borrosa, antes de Javier Nesere, un amante fugaz en Sevilla. No importaba. Ella era mía, en sangre o en alma. Pero Javier lo sabía. ¿Por qué no lo usó? Porque era su escudo, sí lo revelaba. Perdía la custodia moral. La rabia se transmutó en algo más oscuro, cálculo frío. Usaría esto. Confronté a Javier en su nuevo tugurio. Un piso cutre en Usera, rodeado de olor a fritanga y desesperación. Carmen insistió en ir conmigo, pero negué. Es personal. Golpeé la puerta. Mi bastón como cetro. Abrió. Ojeroso. Barba de 3 días. ¿Qué quieres, Elena? Todo, dije, entrando sin permiso. El lugar era un caos, botellas vacías, papeles desordenados. Sé lo del test. Sofía no es tuya. Se derrumbó en una silla, cabeza entre manos. Lo supe en una revisión rutinaria. Me dolió, pero la amo. Por eso te dejé, no podía fingir más. Mentira piadosa, o verdad a medias. Sus ojos, por primera vez, parecían sinceros. Ayúdame a recuperarla, suplicó. Reí, un sonido amargo. ¿Recuperarla? Tú la perdiste cuando la zarandeaste en el parque. Le mostré el video en mi teléfono. La app narrando su crimen en voz robótica. Palideció. Por favor. Firma esto. Saqué papeles preparados por Carmen, renuncia total a derechos parentales. Devolución íntegra del dinero robado. O lo mando a la policía. Abuso infantil. Más fraude. Firmó. Manos temblando. Lágrimas cayendo sobre el papel. Eres un demonio, murmuró. Salí al calor opresivo. El bastón guiándome por calles que ya no reconocía. Victoria. Pero hueca. Esa noche, conté a Sofía una versión suavizada, papá se va lejos, pero siempre te querrá. Ella asintió, pero sus ojos decían más. Niños ven a través de las mentiras adultas. Laura, Minwell, se desmoronó. Su padre, el banquero, la desheredó tras el testimonio de Isabel. Me llamó, voz rota, me lo merezco, pero Javier. Él me prometió el mundo. El mundo de los cobardes, respondí. Colgué, pero el remordimiento picaba. ¿Había ido demasiado lejos? El otoño trajo el juicio final. En la sala del juzgado, aire viciado de sudor y tensión. Javier se presentó solo, demacrado. Laura no compareció, había huido a Portugal, según Miguel. El juez dictaminó divorcio a mi favor. Bienes devueltos. Javier inhabilitado para Sofía. Aplausos de Carmen. Abrazos de Ana, la terapeuta. Pero cuando el martillo cayó, no sentí euforia. Solo cansancio. Sofía y yo volvimos a casa. El Tajo de Madrid dorado bajo el sol poniente. Ganamos. Mamá, dijo ella, saltando. Sí, ganamos. Pero la guerra deja cicatrices. El invierno de ese año fue el más crudo que recordaba. No por el frío que calaba los huesos en las madrugueñas caminatas a la escuela de Sofía, sino por el hielo que se instaló en mi corazón. Habíamos ganado, como dijo el juez.
Pero la victoria era un espejismo en el desierto de la traición. Javier desapareció de nuestras vidas como humo de un cigarro mal apagado, mudado a un pueblo olvidado en Castilla, trabajando en una gasolinera, su orgullo hecho trizas. Laura, exiliada en Lisboa, enviaba cartas esporádicas a Isabel, suplicando perdón. «Dile a Elena que lo siento», escribía. Isabel me las leía por teléfono, su voz un puente entre el arrepentimiento y mi indiferencia. «No lo sientas», respondía yo. «Siente el peso». Pero el verdadero enemigo no era ellos, era el vacío que dejaron. Mi glaucomia avanzaba implacable, ahora necesitaba un bastón constante. Y las noches eran un abismo de sombras donde los fantasmas susurraban dudas. ¿Valió la pena?, preguntaba el eco de Javier en mis sueños. Sofía, mi ancla, empezaba a resentir la guerra. Quiero un papá normal, mamá. No este lío. Sus palabras eran dagas inocentes, cortando más hondo que cualquier demanda. Carmen me arrastró a un retiro en los Pirineos, para recargar. 3 días en una cabaña de madera, rodeada de picos nevados que mi vista solo intuía como masas blancas. Allí, entre caminatas guiadas y sesiones de mindfulness, conocí a Tomás, un viudo catalán que perdió a su esposa en un accidente de coche. «El duelo es un ladrón», me dijo una noche junto a la chimenea, su voz grave como el ronroneo de un motor viejo. Hablamos horas de pérdidas, de rabia contenida. Por primera vez en meses, sentí calor humano sin higiene de oculta. Regresé cambiada, o eso creí. Empecé clases de Braille en un centro para discapacitados en Lavapiés, donde mujeres como yo, invidentes por destino cruel, compartían historias de resiliencia. La vista se va, pero el fuego queda, decía Rosa, una octogenaria que había sobrevivido a la guerra civil. Me uní a un grupo de apoyo, y allí, en confidencias susurradas, planeé el siguiente paso, no venganza pura, sino redención con dientes. Porque Javier no había pagado lo suficiente. Miguel descubrió que, pese al acuerdo, había ocultado una cuenta en Suiza, 100.000 euros, fruto de ventas fraudulentas de arte que yo coleccionaba al piezas de mi herencia sevillana, subastadas en secreto. «Es mío», le dije a Carmen. «Lo quiero para Sofía». Planeamos una querella internacional, pero requería pruebas irrefutables. Tomás, que resultó ser experto en finanzas forenses, se ofreció a ayudar. «Por ti», dijo, y en sus ojos que yo no veía, pero sentía, había algo más que piedad. El conflicto escaló cuando Javier reapareció. «Una carta certificada, Elena. Necesito ver a Sofía. Es mi hija en todo menos sangre». Adjunto. Un dibujo que ella había hecho años atrás, ahora manoseado. Sofía lo vio y lloró, «Quiere hacerme daño otra vez». Llamé a la policía, orden de alejamiento reforzada. Pero él no cejó. Empezó a rondar la escuela. Silueta borrosa que el director describía, hombre alto, abrigo gris. El miedo se convirtió en pánico. Dormí con el cuchillo bajo la almohada. Enseñé a Sofía a marcar el 112. Tomás se instaló en mi vida como un bálsamo. Cocina paella los domingos. Lee en voz alta fragmentos del Lorca al verde que te quiero verde resonando en el salón. Sofía lo adoptó rápido, es como un lobo bueno. Mamá. Por primera vez, reí de verdad. Pero la venganza no descansa. Una noche, mientras Tomás dormía en el sofá, revisé los archivos de Miguel. Allí estaba, Javier planeaba un secuestro amistoso de Sofía, con ayuda de un matón de sus deudas de juego. Para negociar, decía el email. La furia renació, pero templada. Confronté a Javier por última vez, en un polígono industrial a las afueras, neutral como un campo de batalla. Él llegó en un coche viejo, motor rugiendo como su ira. «Dame a Sofía, o te arruino», amenazó.
Saqué el portátil, reproduciendo el email en altavoz. Su rostro se contorsionó. Maldita seas. Se abalanzó. Pero Tomás, que había insistido en venir, lo derribó con un gancho de boxeo aprendido en su juventud. Policía en camino. Esposas clicando. En la comisaría. Javier colapsó. Solo quería ser padre. Sollozó. Mentira. O verdad torcida. Lo encerraron por tentativa de secuestro. Sentencia de 3 años. Laura, enterada, testificó remotamente desde Portugal. Él me obligó a todo. Su redención parcial. Mi indiferencia total. Pero el twist mayor vino entonces. En los papeles del caso. Un detalle, el test de paternidad no era solo negativo para Javier. Era mío también. Sofía no era hija de mi amante sevillano. Era. ¿De Javier? No. Miguel profundizó, manipulación. Javier había falsificado el test para liberarse de la culpa. Pero el real, enterrado en archivos médicos, confirmaba, Sofía era nuestra, biológicamente. Su descubrimiento era un bulo para justificar su huida. El mundo giró. Javier lo sabía la verdad, y aún así nos traicionó. Llamé a Carmen. Voz temblorosa, era una mentira más. Ella maldijo en catalán. Sofía, al saberlo suavizado, abrazó, somos familia de verdad. Mamá. Tomás se quedó. No por lástima, sino por amor naciente. Tus sombras son mi luz, dijo. Pero el ciclo no acababa. La venganza había mutado en algo más, legado. Enseñé a Sofía a ser fuerte, a oler las mentiras. La primavera de 2026 trajo renacer, o eso prometían los cerezos en flor del retiro, pétalos rosados que Sofía recogía para coronarme como una reina gitana. Mi vista era ahora un punto minúsculo, un faro en niebla espesa, pero había aprendido a navegarla, bastón en una mano, Tomás en la otra, Sofía como brújula moral. Javier languidecía en Alcalá Almeco, cartas suplicantes que quemaba sin leer. Perdóname, garabateaba. Perdón. La palabra más falsa en el diccionario español. Carmen ganó el caso internacional, los 100.000 euros repatriados, invertidos en un fondo para la educación de Sofía. Justicia poética. Brindamos con cava en su piso de Barcelona. Pero el verdadero clímax se gestaba en las sombras de mi mente. La terapia con Ana había desenterrado demonios, no solo odio a Javier, sino a mí misma por haber sido ciega emocionalmente. Te traicionaste primero, dijo ella. Duro. Empecé a escribir dictado a voz, transcrito por Tomás, un blog anónimo, Sombras de traición. Relatos velados de Misage. Para mujeres en jaulas invisibles. Se viralizó en foros de divorciadas. Un faro para las perdidas. Laura regresó. Un fantasma con acento lisboeta. Me contactó por el blog, soy yo. Quiero ayudar. Dudé. Pero el perdón de su ilusión me picaba. Nos encontramos en un convento restaurado en Toledo. Paredes de piedra que absorbían confesiones. Ella había cambiado, pelo corto, sin maquillaje, ojos hundidos como pozos. Perdí todo, familia, carrera. Trabajaba de camarera hasta que mi madre murió. Isabel, víctima colateral, de cáncer galopante. Su último deseo, que te pidiera perdón. Hablamos horas, el sol filtrándose por vitrales en arcoíris. Confesó detalles sórdidos, como Javier la drogaba en fiestas para juegos. Como planeaban mi accidente en un empujón en el metro. Blameado al glaucome. El horror me heló. Y no dijiste nada. Lágrimas suyas, miedo. Él tenía fotos. Chantaje. Le creí, a medias. Ayúdame ahora, dije. Exponlo todo. Libro, podcast, lo que sea. Colaboramos en secreto. Su voz, rota pero auténtica, narró en mi blog. Escándalo, medios recogieron. La amante arrepentida del contable monstruo.
Javier. Desde prisión. Demandó por difamación. Perdió. Pruebas irrefutables. Su mundo colapsó, liberado condicionalmente, pero marcado como paria. Incapaz de trabajar. Sofía floreció en la tormenta. A los 10. Publicaba dibujos en el blog Mujeres vendadas con alas. Para que vuelen libres. Tomás propuso matrimonio. Dudé. El amor post-trauma es minado. Pero en una noche de San Juan, hogueras crepitando en la playa de Valencia al viaje sorpresa. Dije sí. Beso salado. Promesas reales. El conflicto final irrumpió como un toro en Pamplona. Javier, furioso por el libro en gestación Sombras Eternas, escapó de la condicional. Miguel alertó, va por ti. Pánico. Reforzamos seguridad, guardaespaldas. Mudanza temporal a casa de Carmen. Sofía temblaba, no lo dejes ganar. Mamá. No lo haría. Lo encontramos en Sevilla, mi ciudad natal, en la feria de abril de Irónico. Fiesta de alegría fingida. Rastreado por su teléfono. Confrontación en los callejones de Triana. Flamenco lejano como banda sonora. Javier. Borracho. Navaja en mano, me lo quitaste todo. Tomás lo placó, pero él se giró hacia mí, hoja brillando. Muere. Ciega. Instinto, bastón como espada. Golpe al brazo. Cayó la navaja. Sofía, que había insistido en venir disfrazada, gritó, para. Papá. Él dudó. Un segundo fatal. Policía irrumpió. Esposas de nuevo. En el suelo. Javier sollozó, perdóname, hija. Ella. Voz de acero, no eres mi padre. En la comisaría. El twist definitivo, Javier confesó no solo el plan, sino un secreto mayor. El mi glaucoma, no era natural. Lo aceleré, admitió. Voz quebrada. Gotas oftálmicas falsificadas, compradas en el dark web, para liberar la custodia. Pensé que si estabas ciega total, ganarías lástima. Pero yo controlaría todo. Horror. Mi ceguera. Arma suya. Lágrimas mías. No de pena, sino furia purificadora. Juez, cadena perpetua. Intento de homicidio agravado. Laura testificó última vez, era un sociópata. Fin. El verano de 2026 fue de cierre de heridas, aunque algunas sangran para siempre. Javier en prisión de por vida. Su nombre sinónimo de infamia en tabloides, el contable ciego de almas. Laura se redimió en parte. Mudada a Madrid, trabajando como voluntaria en refugios para mujeres maltratadas. Por Isabel. Decía. Y por ti. Le permití visitas a Sofía supervisadas. Un puente frágil hacia perdón. Eres valiente. Le dije una vez. Ella sonrió. Amarga, no tanto como tú. El libro salió en otoño, Sombras Eternas. Coescrito con Laura. Prólogo de Carmen. Bestseller en listas de no ficción. Adaptado a serie por Netflix Irónico. Yo ciega dirigiendo sombras en pantalla. Dinero fluyó, fondo para Sofía. Donaciones a asociaciones de glaucoma. Empecé una fundación. Ojos en la oscuridad. Talleres para invidentes que convierten rabia en arte. Tomás y yo nos casamos en Triana. Bajo el puente de Isabel II. Flamenco vivo y guirnaldas de azahar. Sofía. Dama de honor. Lanzó pétalos, familia nueva. Mi abuela. En espíritu. Aprobaría. La vista. Ahora residual. No importaba. Veía con el corazón. Pero el drama no acaba en fade out. Hojas de Sofía revelan ecos, dibujos de un hombre encadenado. Ojos vendados. ¿Es papá? Pregunté. Era. Ahora es sombra. Sabia niña. La venganza me dio justicia, pero a costo, cicatrices. Dudas. ¿Cambiaría algo? No. ¿Por qué en la traición? Perdí visión. En la redención. Gané alma. Madrid, eterna. Sigue latiendo, plazas soleadas.
Mentiras susurradas. Verdades gritadas. Y yo, Elena Vargas, camino erguida. Parcialmente ciega. Totalmente despierta. La sombra que vengó. Ahora ilumina. Fin.